Hola a todos. Enseñar es enseñar a vivir. No acumular conocimiento, sino incorporarlo y convertirlo en sabiduría. Son una de las frases que afirma Edgar Morin. Somos integrantes del quinto semestre de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. En esta oportunidad les vamos a presentar un trabajo respecto de una obra muy interesante, muy hermosa y muy apasionante. La obra es titulada El hombre y la muerte, escrita por un sociólogo y antropólogo francés, un erudito escritor. Estamos hablando de Edgar Morin. Un escritor muy famoso. ¿Por qué? Porque al empezar a leer la primera página de su libro, te atrapa con una inquietud que no te deja hasta el final. Una inquietud que durante el día no lo dejas de leer. Durante la noche sueñas con él. Te despiertas, sigues leyendo. Y así la inquietud termina cuando lees las últimas palabras de esta hermosa obra. Mi persona, Mijael Córdoba Astete, Hernán Paredes Carhuancho, César Mercado Jesús, Jimmy Vicuña Guainate. Somos los integrantes que les vamos a narrar un poco más sobre esta interesante obra y sobre la vida de Edgar Morin, que nos enseñará muchas cosas. Edgar Morin nace en París el 8 de julio de 1921 bajo el seno de una familia de origen judío sefardí. Su padre, Vidal Naoud, nació en 1894 en Salónica, Grecia, y posteriormente se naturaliza francés. Su madre fue Luna Beresi, quien sufría de una seria lesión en el corazón que le prohibía tener hijos, hecho nunca revelado a su padre. Debido a ello, el embarazo en el que se concibió a Edgar evoluciona en condiciones muy dramáticas y consecuentemente el parto fue bastante traumático y riesgoso, tanto para la madre como para el hijo. Sus primeros 10 años de Edgar Morin los pasa al lado de sus padres, cuando Luna Naoud, su madre, muere en 1931. Edgar pasa a ser criado por su padre y Corinne Beresi, su tía materna. Esta pérdida tiene un fuerte impacto en su infancia, que dejará huellas indelebles durante el resto de su vida. A pesar de contar con solo 10 años de edad, Edgar trata de llenar el vacío que deja la partida de su madre con la literatura, convirtiéndose así tempranamente en un gran lector que devora libros de las más variadas temáticas. Se advierte que esté en el origen más remoto de su espíritu autodidacta e investigador que le da a caracterizar en el transcurso de su vida. Edgar Morin, en su juventud, afición y estudios, cuando apenas cumplió los 19 años, caracterizado con un espíritu acuacioso, irreverente y audaz, más por curiosidad y en busca de conocimiento, cursa estudios universitarios, pues como lo narra él mismo, años más tarde en sus obras, más que en el interés por hacer una carrera, lo movía a la luna, a la lectura, al cine, a la música, a la observación de la naturaleza y la sociedad. Un deseo de aprender con esta motivación se escribe. La Sorbonne, matriculándose simultáneamente en la Facultad de Letras y la de Derecho, en la Escuela de Ciencias Políticas, es forzado a interrumpir sus exámenes en la Sorbonne cuando Francia es invadida por el ejército alemán. En julio de 1940,
huye a Toulouse, donde dedica su tiempo a actividades existenciales como secretario de la Asociación de Estudiantes Refugiados. Frecuentemente mucho frecuentaba en la biblioteca municipal, donde lee con avidez todo lo que se encuentra a su disposición. En 1942, Edgar Morin se licenció en la Sorbonne en Historia, Geografía y Derecho. Él fue, cuando apenas cumplió sus 15 años, él se comprometió con acciones militantes en la solidaridad con los anarquistas catalanes y él participó en la primera asamblea política, un mitin troquista en el muelle de Valmy. En esos años, entre los 17 y 18, Edgar se adhiere a los estudiantes frontistas, liderados por Bergeri, corriente política y filosófica que preconizaba y socialmente rechazó a la guerra. Durante los años 41 y 42 se interesó cada vez por la Unión Soviética. Participó en actividades callejeras, una distribución de panfletos. Participó también en el Partido Comunista Francés a finales de 1941. De los años 21 a 23, Edgar se compromete y se envuelve cada vez más en actividades subversivas. En agosto de 1944 participó en actividades de resistencia que culminarían en la insurrección de París. En 1945 es nombrado teniente coronel incorporado al gobierno militar de la zona francesa de ocupación. Durante esos años, a los 23 a los 30, Edgar Morin participa decididamente en las filas del Partido Comunista Francés. Su espíritu crítico, su coincidencia reflexiva y profundamente liberal lo hace discrepar de cuestiones esenciales, lo que le lleva a denunciar tempranamente las desviaciones y los excesos de estalinismo soviético. En su vida familiar, Edgar Morin en 1945 se casa en París con Violetta Chapelain, socióloga, amiga de un estudiante y compañera desde 1941, en tiempo donde se encontraba incorporada al ejército francés, el cual solicitaba su baja ya en el año 1946 para regresar con su esposa a París. Entre los años 1948 y 1949, por causa del embarazo de Violet, la pareja se muda a Bambès, donde vivían con muchas dificultades económicas. Violet da clases de filosofía fuera de París. En 1941 nace Irene, la primera hija de la pareja, y en 1941 la segunda, Verónica. En los años de 1963 y 1969 se casa con la artística plástica Joanne, con la cual viaja varias veces a Brasil, por la cual siente una profunda admiración y un gran afecto. En su vida profesional, luego de la liberación de Francia y al final de la guerra, intenta trabajar como editor en periódicos ligados al Partido Comunista Francés, pero es tratado con desconfianza, con postura muy crítica. Entonces, él decide alistarse como voluntariado en el primer ejército francés de Alemania. Escribe su primer libro por primera vez, cual fue El año cero de Alemania, en el cual narra un cuadro de Alemania destruida entre los años de 1945 y 1946. En los años de 1946 y 1948 es contratado por el Ministerio de Trabajo para tomar cargo de un periodo destinado a los prisioneros de guerras alemanes de Francia. Él emprende luego de la escritura El hombre y la muerte. Es en el proceso de este trabajo donde Morin formaría la base de su cultura transdisciplinar, geografía social, etnografía, prehistoria, como también psicología infantil, psicoanálisis, historia de las religiones, mitología, historia de las ideas filosóficas, entre otros. En 1951, luego de escribir la obra El hombre y la muerte, él postula para la Comisión de Sociología en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, la CNRS. Durante esos años, la realidad que imaginaría del hombre, en lo cual había esbozado El hombre y la muerte. Sus estudios socioantropológicos sobre el cine abarcarían 2 libros, El Chanel, El hombre imaginario,
y las estrellas y seducción del cine, fundada en 1954 con un comité de la guerra en Francia y Norte, donde en 1956 en la revista Argumentos dirigida por él hasta su último número en 1942. Sin embargo, en el año 1967, junto con sus amigos Jacques Robin, Robert Buren y Henry Laborie, junto a Groups d'Exdix, junto a Intercambiados y sus discusiones al que pertenecía, comenzó a estudiar a la Universidad de Nanterre, donde se involucra con las revueltas estudiantiles. También Edgar Morin, en el transcurso de su vida, inicia con el pensamiento de James Bond en la teoría de la autoorganización, donde lee destacados libros. Uno, más tarde, él concibió una idea donde lo llamaría un libro de ellos mencionado El Método, donde él aprovecha la estadía en Alemania. Otro, ya por los años 2000, cuando el presidente de la Agencia de la Cultura Europea y la República de Francia, cuando el director emérito del Centre Nacional, en el cual participó activamente. Y posteriormente, él decidió a una unidad de hombre, en la cual participó, en lo cual es el principio iba a ser en una comunicación para el coloquio Medro, hasta convertirse en el libro El Paradigma Perdido, publicado en 1993 en Barcelona, Cairo. Los seres humanos estamos en una lucha constante contra la muerte, seamos o no conscientes de ello. Y esto lo podemos demostrar con cuestiones que nos plantea la sociedad tan habituales como encontrarnos por ahí con un lema que nos dice vive tus días o vive tu vida como si fuera el último día, o con preguntas que nos pueden hacer tan cotidianas como ¿qué harías o qué pasaría si te enteras de que vas a morir mañana? También lo podemos demostrar con cuestiones más personales, al preguntarnos si hay vida después de la muerte o si es posible o no alcanzar la inmortalidad. Es por eso que hemos elegido nosotros un libro que se titula El hombre y la muerte, de Edgar Morin. El título en español del libro es El hombre y la muerte, y en su idioma originario es Le Homme et la Mort. En este libro, Edgar Morin aborda, partiendo de la biología, partiendo de la problemática antropológica de la muerte, partiendo de las concepciones que de ella tuvo el hombre primitivo, sus cristalizaciones históricas, y esta contemporánea crisis de la muerte que brillantemente relaciona con la crisis de la individualidad. Este texto sobre la muerte lo ubica dentro de la corriente de la antropología genética y en él emprende la relación individuo, especie, sociedad, en las fronteras del umbral antropobiológico, donde toda la obra es una tentativa de construir una teoría de lo que es la muerte para ese viejo animal que es el hombre. La muerte introduce la ruptura más radical y definitiva entre el hombre y el animal. Se puede decir que el hombre es hombre desde que entierra a sus muertos, siendo en ese momento cuando comienzan las creencias religiosas, el otro mundo, la magia, la brujería, el espiritismo, los chamanes, las creencias en la otra vida, en la resurrección, en la inmortalidad, y nacen intentos del humano de resolver el problema de la muerte. Nos dice que a pesar de que no se realice de manera formal o continua, existe entre los seres humanos un ejercicio inmemorial que ha dado lugar a toda una variedad de resultados, y estos a su vez han exaltado campos tan diversos como la literatura, la pintura, la arquitectura y por supuesto la medicina.
El ejercicio en cuestión consiste en el planteamiento de la inmortalidad, la posibilidad ideal de perpetuar la existencia sobre la Tierra y el desarrollo de medios que permitan la consecución de esta idea. Pero si se quiere salir de la machaconería de la muerte, nos dice Morin, del ardiente suspiro que espera la dulce revelación religiosa, del manual de la serena sabiduría, del patetismo, de la meditación, es preciso copernizar la muerte, dice. Esto indica que no es una mera descripción psicológica lo que busca Morin, sino una cuestión total, una ciencia total, la única que nos permitirá conocer simultáneamente la muerte por el hombre y para el hombre. Con una agilidad sorprendente, Morin aborda, partiendo de la biología, la problemática antropológica de la muerte y las concepciones que haya podido tener el hombre primitivo, busca demostrar que nos encontramos en esa lucha constante contra la muerte y por supuesto nos busca aclarar o ayudar en esta lucha. Ahora vamos a analizar la primera parte de este libro de Edgar Morin, un libro realmente muy interesante, con muchos pensamientos, con una metodología totalmente diferente, innovadora, que separa a muchos pensadores respecto a esta idea de la muerte y el ser humano. Como se titula en su gran obra de Edgar Morin, El hombre y la muerte. Para empezar a analizar, vamos a ver estos dos conceptos muy interesantes. El hombre, como sabemos, viene a constituir una unidad conformada por dos partes y dos elementos muy interesantes: el cuerpo y la conciencia o la psique humana. Estos dos elementos, sin lugar a duda, son dos elementos que interactúan, las cuales son totalmente dependientes unas de las otras. Por otro lado, el hombre, no se puede hablar de hombre si es que no se hace una referencia al ámbito en el que vive. Tanto la sociedad como la naturaleza constituye algo muy similar al medio ambiente inevitable de este ser humano. Lo que quiere decir, en pocas palabras, es que el hombre tiene por un lado un medio natural y por otro lado un medio social. Y se analiza a partir de ahí cómo es que el hombre concibe a la muerte, a esta idea natural de la muerte, desde un punto de vista del individuo mismo y desde otro punto de vista de la sociedad misma. Así, por ejemplo, Edgar Morin señala que el ser humano tiene una conciencia propia, una razón, un pensamiento respecto a la muerte desde el punto de vista individual de cada persona. Así, por ejemplo, si alguien observa o alguien que se encuentre muy cercano a la muerte, comienza a sufrir esta serie de dificultades, esta serie de impactos que generan un malestar en la psique humana. Por ejemplo, una persona que tiene cáncer empieza inmediatamente a tener un pánico, un trauma, un miedo respecto a lo que es la muerte. Muchos de ellos anhelan, desean que la enfermedad frene o que esa enfermedad se elimine de alguna manera o de otra manera, pero que sin embargo esa sensación y esa misma percepción que tiene el ser humano respecto a esta categoría hipotética sobre la muerte es algo muy interesante y que en realidad
vale la pena ser estudiada, ya que el ser humano es un ser totalmente diferente, que busca comprender tanto su mundo objetivo como su mundo subjetivo. Busca enunciarla de una manera racional, busca argumentarla y busca sustentarla, criticándola de la mejor manera, ensayando pruebas, hipótesis y errores. Recordemos que Edgar Morin es un autor muy importante y uno de los máximos pensadores del siglo XX. Este francés sociólogo, autor de este libro, sin lugar a duda, es uno de los más famosos pensadores por su libro Introducción al Pensamiento Complejo, la cual le motiva y le impulsa a desarrollar una obra magistral como es El hombre y la muerte. Bien, ahora sí, pasemos a analizar la parte en la que tuvo un impacto grande respecto a su tema. Por ejemplo, Edgar Morin nos señala en una parte de su obra, en la primera parte, nos hace prácticamente una introducción a cómo es que se debe estudiar la muerte y el hombre, esta relación. Se debe estudiar de una manera en la que tenemos que observar primeramente el contexto, el marco en que les engloba. Así, por ejemplo, actualmente en esta sociedad civilizada en la que vivimos nosotros, notamos algo muy interesante. El ser humano no admite determinadas conductas que van en contra, es decir, aquellas conductas que atentan contra la integridad, contra el daño físico y contra el daño psicológico de una persona. En pocas palabras, lo que te dice la sociedad, los órdenes morales, los órdenes normativos y jurídicos también, es, por ejemplo, que una conducta no deseada es el asesinato. Cuando una persona quita la vida a otro ser humano, es decir, cuando atenta contra su derecho a la vida, contra ese derecho natural fundamental, lo que ocasiona es prácticamente un comportamiento no aprobado tanto por la sociedad como por las instituciones del Estado. Entonces, lo que notamos en esta característica es que esta conducta es totalmente negativa. Es una conducta reprochable. Y si nos podemos analizar, oye, esta conducta siempre será reprochable, siempre será negativa. Veamos qué nos dice el marco, más allá el marco, el contexto que va a generar a la sociedad a través de un determinado hecho, afirmar y sobreponerse ante una afirmación individual de una persona. Categóricamente sabemos que matar es totalmente negativo, pero a lo largo de la historia se observó como, por ejemplo, en estadios de guerra, en un contexto de guerra, en la que los militares totalmente son coronados y son calificados y honorificados de héroes debido a sus grandes hazañas de batir ciertos estándares de niveles medios, es decir, aquel militar que mate a mayor cantidad de personas es un héroe, o aquel militar que entrega la vida por su patria es catalogado un héroe. Entonces, si nos ponemos a pensar, un militar que ha asesinado a una gran cantidad de personas se le considera como un héroe, es decir, como un actor que realizó un conjunto de actitudes y conductas totalmente positivas aprobadas en ese contexto por una sociedad. Cambia esa percepción, cambia esa conciencia tanto individual como social de la muerte. Es decir, el ser humano, de lo que tenía pánico, trauma, miedo a la muerte,
cambia en un sentido totalmente diferente en un contexto totalmente también diferente. Es decir, la sociedad se sobrepone sobre el individuo y hace que el ser humano se adecue y hace que el ser humano tenga una motivación, un impulso a desarrollar otra nueva serie de conductas y comportamientos, los cuales incluso tiene la gran capacidad de minimizar al máximo ese gran pánico y temor característico del ser humano individual respecto a la muerte. Entonces, lo que queremos entender con este concepto es que la muerte puede ser estudiada desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Mucho depende del contexto y de la época en la que se sobrepone. Así, por ejemplo, si hacemos una pequeña memoria respecto a la historia, como por ejemplo durante la época del Pleistoceno, en la transición al Holoceno, estamos hablando exactamente en la edad de piedra tradicionalmente, como la historia lo conoce, encontramos a diversas razas Homo habilis caracterizado por el uso de herramientas, el Homo erectus, y uno de los homos muy interesantes, que no es el Homo sapiens sapiens, pero que sin lugar a duda tuvo consigo también ya estas ideas. Me refiero al Homo neandertal, Homo neanderthalensis, los cuales las fuentes históricas señalan que sus vestigios encontrados en Alemania muestran un indicio de que esta clase de homínidos llegaron a concebir de la primera forma ideas sobre la muerte, concepciones sobre la muerte, enterrando a sus parientes, a sus difuntos. A lo largo de la historia, esta tradición, este trayecto, llegó a manos de nosotros, seres humanos contemporáneos, Homo sapiens sapiens, que buscan ahora ya no solo simplemente tener ese axioma fundamental de querer al difunto, sino que busca trascender su pensamiento racional respecto al mundo que le rodea. Entender qué es la muerte es un reto, es algo realmente muy complejo y algo que el ser humano quiere lograr alcanzar. Los sistemas religiosos nos dicen que el ser humano se limita meramente a descubrir y que muchas cosas, producto de la disposición de las cosas, de los fenómenos, de ese orden llamado naturaleza, es totalmente difícil y muy escéptico de entenderlo. Bien, por mi parte, entiendo que la muerte es totalmente difícil, compleja, y que hay que ver sobre qué esferas se desarrolla este gran concepto. Bien, entonces, Edgar Morin, en la primera parte de su libro, hace prácticamente y causa mayor impacto dar este gran aporte muy interesante respecto a conocer si es que la muerte realmente es una conducta negativa o si la muerte realmente es una conducta positiva o es producto de la sociedad bajo sus ordenamientos, bajo sus patrones conductuales, o si es producto de la instintiva naturaleza, es decir, producto natural, algo muy similar a lo que se mira como por ejemplo en la filosofía señalar que el ser humano es un ser social por naturaleza, o que el ser humano en algún momento de la historia decidió vivir en sociedad para alcanzar ciertos fines, ¿no? Bien, les dejaré con mis compañeros, quienes van a introducir con mucha mayor elocuencia, van a disertar de manera continua este tema muy interesante respecto al libro de Edgar Morin. Muchas gracias. Bien, ahora comenzando con el capítulo 2, las cristalizaciones históricas de la muerte. Este capítulo está comprendido por 5 subcapítulos. La primera,
la rueda de la historia, muertos nuevos. La segunda, la salvación. La tercera, muerte cósmica. Cuarta, la muerte es menos que nada. Y quinta, la muerte y la cultura. Bien, comenzaremos con el primer subcapítulo, la rueda de la historia, los muertos nuevos. En este capítulo nos menciona que las sociedades se distinguen por ser las más rudimentarias y las menos diferenciadas socialmente. He aquí que los muertos se confunden prácticamente unos con otros con los vivos. Como también nos menciona que los dioses son el producto de una extensión y una diferenciación en dos dimensiones, determinadas a su vez por la extensión de las sociedades arcaicas y su diferenciación social, es decir, por su evolución general. El alma y el doble. Este es un subtema de este subcapítulo, donde nos menciona que a la promoción de los dioses corresponde la desvalorización de los dobles. Ante los dioses inmortales y radiantes, el hombre considera la luz de un día cada vez más gris, su existencia post-inmortal del doble. Pobre sucedáneo de la vida a la que empieza a roer la nada. Pero también nos menciona que la decadencia de los dobles obedece a causas mucho más amplias que el ascenso de los dioses. Aquí donde se inscribe en el movimiento general de las civilizaciones, que se organizan y se constituyen un momento capital del progreso de la coincidencia de sí. El alma suplantará lentamente a un doble cada vez más externo y extraño. Bien, ahora, otro subtema es hacia la salvación, donde nos menciona que el alma y la salvación surge de un mismo movimiento a partir del culto tacio a Dionisios. Como la reivindicación de la vida eterna se afirma progresivamente a través de dos partes. Primeramente es a través de los mitos que expresan el deseo de ganar la inmortalidad de los dioses entre ellos. Segundo es el del héroe dios, que expresa que de una forma particularmente clara un deseo, mientras que el dios héroe efectuará su realización. Bien, otro subtema es hacia la muerte laica. El mismo movimiento del espíritu humano que ha interiorizado el doble integrará hasta el punto en donde el alma y el cuerpo llegará a un momento en que se parecerá imposible que aquella puede sobrevivir a la muerte de este. ¿Por qué se dice eso? Porque se ha consagrado una etapa filosóficamente capital. He aquí de un filósofo griego, Aristóteles, donde nos menciona que el alma y el cuerpo es uno solo. El alma toma el cuerpo para poder sobrevivir. Y también nos menciona que es errado decir que, por decir, estoy enfermo. No. Es correcto decir, mi cuerpo está enfermo. Porque es el cuerpo que está enfermo, no el alma, no nosotros, no la conciencia. También nos menciona anteriormente que hay dos filosofías en Grecia que se contradicen o que se disputan por una orientación, una dirección filosófica, que es el materialismo y el idealismo. Una identifica el universo al espíritu y la otra a la materia. En la primera perspectiva, el espíritu primero es la idea y luego es la materia.
primero es la conciencia y luego es el cuerpo. Y la otra, que es la materia, primero es la materia, luego es la idea. Estas dos concepciones que se disputan en estas filosofías. Bien, ahora, también hay otro que nos menciona las tres vías contradicciones. O sea, son tres vías contradictorias. A la crítica racional tiende a partir de los filósofos o del materialismo universal a poner en duda la inmortalidad del alma a esos verbos, hasta colocar finalmente al hombre ante la muerte de su mundo. Así, en las sociedades evolucionadas, urbanizadas, caracterizadas por una economía compleja de tendencias capitalistas, los progresos de la individualidad abren tres nuevas perspectivas a la muerte. Por una parte, es la salvación personal. Por otra, la salvación cósmica. Y por último, el escepticismo y el ateísmo. La salvación. La salvación nos hace menciones también la inmortalidad en la salvación. Según esto, nos explica que hemos visto anteriormente, ya mis compañeros han explicado, ya han visto que la salvación implica la desvalorización del doble. En el capítulo anterior ya hemos tratado de eso. Y la promoción del alma que desea sobrevivir a la ruina del cuerpo y asegurarse a un cuerpo inmortal. Igualmente implica a la intervención salvadora de un Dios que arranca de los hombres de la muerte. El tema de la salvación latente, y hay numerosas invocaciones a los muertos, se exalta en los misterios que al difundirse socavan la antigua religión y la renuevan. También nos hace mención en este capítulo un subtema, es la regresividad y progresividad fundamentales de la salvación, Cristo y la muerte. Aquí nos menciona que la salvación rompe la evolución de la divinidad, que al alejarse del hombre e universalizarse, a filosofarse, hacia atender con violencia lo inmortal sobre lo mortal para que lo inmortalice. La salvación de un estado naciente. Aquí nos menciona que la salvación cristiana posee un ritual, elemental clave de su universalidad. No necesita templos, se practica en plena naturaleza y luego, durante la persecución en cavernas, catacumbas impregnadas de muertos o de nacimiento, nos hace mención anteriormente que San Pablo suprime las circunstancias y los tabús alimenticios judíos. Así pues, todo el ritual cristiano primitivo se baña en las analogías más elementales y profundas de muertes, acontecimiento, en la magia más conmovedora, y sobre esta tiene una base donde se edificarán las superestructuras ulteriores católicas y ortodoxas. Otro subtema es la culpabilidad y la muerte. La culpabilidad es una de las primeras constantes de la conciencia individual. Es el sentimiento mismo del yo, angustiado por la diferencia que separa al ello del super yo a este. Respecto de la culpabilidad egipcia evolucionada con la evolución familiar. Bien, ahora hablaremos de la muerte cósmica. La muerte cósmica es un tema muy interesante por su nombre mismo, muerte cósmica. Esto se da a través de las vías del éxtasis.
Las vías del éxtasis son vías múltiples. El frenesí del culto dionisíaco abre la misma puerta que la mediación yoguista de las almas silvestres y del ejercicio de la meditación-contemplación, donde conduce a la misma revelación absoluta. Efectivamente, existen dos grandes vías para llegar al éxtasis, ya sea, por una parte, de la exasperación de la vida y enloquecedora pura actividad apasionada. Otro, la despreciando los beneficios del trabajo, lo que definirá el karma yoga, ya sea lo que falta de la vida. Bien, otro nos menciona que solo es lo que conoce el Brahma, al traspasarse el abismo de la muerte, y de lo que será al descubrirlo y obtener la inmortalidad. Quien no comprende la identidad universal vagará errante de acontecimiento a acontecimiento, es decir, de muerte en muerte. Bien, otro es la aniquilación del yo. En aquí, el éxtasis de la salvación es un éxtasis a medio camino. ¿Por qué? Porque el yo solo se quema los dedos y precisamente por tratar las castañas de la inmortalidad personal. El individuo quiere hallar calor y ánimo bajo el sol divino, pero no consumirse en él. Bien, el éxtasis de la salvación es el éxtasis amoroso en el que se sigue siendo el mismo convirtiéndose en el otro, el Dios amante de la Santa Teresa, pero el éxtasis consumado va más lejos y exige la fusión total del alma individual en el alma universal. Bien, la muerte cósmica, que es por extraño decir muerte cósmica, que esto parezca el tema de la incrustación necesaria de la individualidad en el ser cósmico. Surgirá un poco por todas partes en el seno de las civilizaciones evolucionadas, donde por otra parte el individuo reivindica la inmortalidad personal de la salvación paradoja, aparente, que más adelante examinaremos. Los secretos de la madurez. Esta es una interesante enseñanza que nos da este libro. Aquí nos menciona que la vejez trae la sabiduría contemplativa, donde los ancianos que viven más por la memoria que por la esperanza. Son personas serenas. Es bien sabido que el mayor temor a la muerte se experimenta en la adolescencia y no en la madurez. Ahora, la muerte es menos que nada. A pesar de las regresiones que jalonearon toda la historia de la filosofía griega, aprendió muy pronto a afrontar a la muerte y mirarla cara a cara, así como aceptarla, la idea de que el hombre es en verdad mortal. Como mencionaba Sócrates, que la filosofía contemplará la muerte sin angustia, con una especie de desdén, y satisfacerá solo con vivir en la participación universal del ejercicio del espíritu. La muerte y la cultura. A finales del siglo XVIII se afirma un pensamiento nuevo que renueva el problema de la muerte. Es decir, el progreso de las técnicas sobre el mundo real implica todos los órdenes del progreso de los modos de pensar científicos, experimentales y racionales, a partir del balcón,
a partir del Bacón y Descartes, que son unos filósofos, la filosofía se hace en nuevo paracientífica, como en albores del pensamiento griego, pero en función de una ciencia desprovista, ya mágica y historicismos. En el tercer capítulo de la obra El hombre y la muerte de Edgar Morin, donde nos menciona la crisis contemporánea y la crisis de la muerte, él, en la segunda mitad del siglo XIX, inicia con la crisis de la muerte. Más adelante, él examina los límites donde determina dónde él puede poner esa impotencia de la razón frente a la muerte. Él nos habla sobre la individualidad, donde hace uso de sus últimos recursos, donde trata de conocer a la muerte, ya no por la vía intelectual, sino él trata de rastrearlo como una alimaña, a fin de penetrar en su propia madriguera. Él trata de rechazar a todo, a las más brutas fuerzas de la vida. Tal enfrentamiento, pero la crisis de la individualidad no puede abstraerse a tal crisis general del mundo contemporáneo, sino más bien superar dicha crisis. Él tenía que superar dicha crisis para la cual pueda ser superada, en el caso posible de superar el problema, en la superación de la crisis. Él nos menciona el gran mal siglo XIX, donde examina hechos esencialmente donde dicha crisis, según incidencias de la literatura, la poesía y la filosofía lo mencionan. Si hablamos respecto a la filosofía en este capítulo, como también de la literatura, especialmente indicaremos barómetros de angustia difusa, de rupturas subterráneas de la sociedad. Él nos menciona sobre el romanticismo, que es la primera crisis de inadaptación al aburguesamiento. En la primera instancia, él interpreta datos intelectuales no especializados, gentilmente hombres. Él, en la violencia, cuando él nos cuenta sobre el efecto de la individualidad consagrada por la civilización burguesa, él nos menciona como algo, un valor absoluto, algo universal, algo por el cual nos da a conocer el plano económico, algo político-religioso. Él habla también en ese capítulo sobre la rivalidad imperialista, en el reparto del globo, en la revelación de la crisis disloca, donde los dos polos antropológicos, sin apoyarse, uno, por ejemplo, con el sin apoyo, sin aportes, y a ponerse de cara consigo mismo ante su vida y ante su muerte. Él, en su último recurso, nos da a conocer sobre su participación intelectual en su actividad filosófica, pero completamente él lo daba como algo inútil. Él, en la impotencia de la filosofía, él trataba de resolver todos los problemas reales de la individualidad en esa crisis hasta hacer estallar el hegelianismo. En los logos helenísticos, él trata a la omnipotencia como algo cosmótico, algo donde Marx conserva el vínculo de la filosofía racional, donde Kierkegaard se situarían en puntos de ruptura y desgarramiento. En esta obra, El hombre y la muerte, en este capítulo, la crisis contemporánea y la crisis de la muerte, él narra sobre el espectro de la muerte, donde él nos da a conocer sobre la obsesión de la literatura. Él trata de dar a conocer sobre la muerte hechos más o menos disfrazantes, bajo temas mágicos, capaces de exorcizariamente hechos nefastos. Él rechaza en la participación estética. Él, al igual que el filósofo, el escritor en la crisis, que pasa el terreno de las confesiones, al igual que esa manera, él llega a una sola conclusión. Él llega, tras largos años de lucha, tras largos años de experiencia,
él trata de que él lo dice a la muerte, que él nos dice, he llegado a la conclusión tras largos años de qué manera la muerte pudre todas las alegrías. Él se leyó obras enteras como las Barres, Loti, Mallarmé, Riblet, en las donde marca obsesiones de la muerte, coincidiendo con la angustia de la muerte, agravándola, empujándola siempre a la nada. Él nos menciona que la ciencia arrastra la conciencia sobre abismos que se abren uno sobre otros. Él nos menciona sobre la tierra del vacío. ¿Qué es esto? Que la tierra moriría como morirían todos los mundos de hoy en adelante. Como también el universo, como también mismo las puertas de la literatura, de la filosofía, donde se ven forzadas por las angustias de la muerte. Él, en esta obra, nos menciona sobre el nihilismo. El nihilismo entraña todos estos hechos permitidos para que, en el cual sea posible que el hombre absurdo, según Camus, fija la muerte como una apasionada atención y una fascinación a la liberación de la revuelta de las correspondencias de la vida. Él, en la neurosis de la muerte, viaja a participaciones del nihilismo, como también a destacar tales comportamientos, tales reacciones y hechos penetrados inexplicablemente. En el retorno neurótico a la salvación, él nos menciona viejas participaciones donde reaparece vivificada en su propia vida. Él, en lo único confundido, se administraba y se deja de administrar la anestesia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único confundido se administraba o se dejaba administrar en su propia vida entera y eterna. Él nos menciona en estos capítulos también sobre la política y la muerte, una dialéctica que lleva al nihilismo, una de las participaciones de ese clima a la neurosis de la muerte, unidos ya en este periodo donde trata de olvidar su muerte precisamente en la participación más extraña y precisamente con el fin de huir y de dividirse en el sentido catalánico de este término. Él también nos da a conocer sobre cómo es vivir y mantenerse identificado en contra de la libertad a su propio precio. Él, en total obediencia a querer vivir en esa voluntad de querer que la enfermedad de la individualidad en el injerto violento de la biología, de lo cultural de Alemania, en lo humano. Él, por el contrario, quien a su muerte tanto como a su vida, os dijo que la muerte sería voluntaria, que la muerte iba a venir a él y que no la muerte él lo iba a buscar, que si él moría identificaba toda una vida implícita en relación a un carácter exacto. Él nos menciona respecto a la mayoría de los modernos sudaceos de obsesión por qué la muerte se encontraba en el nietzscheismo, pero los intelectuales del siglo XX en vano aún intentan mitigar a esas vidas nefastas. En la crisis contemporánea y en la crisis de la muerte vividos en ese años donde Edgar Morin nos menciona sobre la experiencia de la libertad, él vive un instante de elección, él vive un instante donde esos posibles, donde no existía relación con esos infinitos y estaba indeterminablemente de antemano. En el enemigo más poderoso, hereditario del hombre, más allá de las rupturas sociales fundamentales y del infantilismo, el miticismo, como también la religiosidad ante la muerte de un clima de angustias y neurosis, hace estallar el contexto, no generalmente a la individualidad. Él menciona un síntoma de la decadencia de las civilizaciones burguesas, pero también va a llevar, él menciona sobre que nosotros podemos ser absurdos en el mundo de los cuantos, pero no podemos ser del todo absurdo. Él nos menciona sobre la libertad de la misma en este capítulo, donde nos hace participar con la absurdidad,
donde él nos dice que la naturaleza es el ser y la nada, que es el ser y la nada mismo, indissolublemente, él es la existencia absoluta, donde... Bueno, ahora vamos a ver la cuarta y última parte del libro El hombre y la muerte de Edgar Morin, titulado Tanatología y acción contra la muerte. Sin embargo, antes de ver netamente lo que nos quiere decir este cuarto capítulo, tenemos que revisar dos cosas. Primero, el concepto de tanatología desde sus raíces hasta una acepción actual, y lo que nos quiere decir o lo que significa acción contra la muerte. Entonces, pasamos a revisar. Primero vamos a ver el concepto de tanatología. Y es importante comenzar por descubrir su origen etimológico. En este sentido hay que subrayar que se trata de una palabra de origen griego, ya que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, como son el sustantivo thanatos, que puede traducirse como muerte, y la palabra logos, que es sinónimo de estudio o de discurso. Y la palabra thanatos también hace referencia al dios griego de la muerte, ¿no? Y aquí tenemos también una acepción más actual de lo que quiere decir tanatología. Dice entonces es el conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional, que integra a la persona como un ser biológico, social y espiritual, para vivir en plenitud. Es así como se define la tanatología. Una definición un tanto más concreta es considerarla como el estudio de la vida que incluye a la muerte, ¿no? Es decir, la tanatología va a girar sus estudios en torno a la muerte, tanto en sus creencias antes, cómo es que uno debe concebir su muerte o cómo es que nosotros debemos concebir la muerte de las demás personas y qué se debe hacer después de su muerte. A ver, vamos a diferenciar entonces dos casos. ¿Qué se va a hacer o cómo se debe preparar a la persona para su muerte? Y una vez que esta persona haya dejado de existir, ¿qué se debe hacer post-muerte? ¿No? Es decir, dependerá eso mucho de la religión, dependerá mucho de las creencias, que también, por cierto, van a ser desarrolladas en base a este suceso, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver los que sigue y que es acción contra la muerte. ¿Qué significa acción contra la muerte? Habíamos dicho al inicio, en la presentación del libro, que nosotros los seres humanos estamos siempre vinculados a cuestiones tanto sociales o personales en cuanto a la muerte, es decir, la concepción de muerte que tenemos, en preguntarnos si hay vida después de la muerte, en hacernos un montón de preguntas, ¿no?, respecto de la muerte. Pero hay algo que nosotros siempre tratamos de hacer, y es buscarle un significado o buscar una acepción para lo que vendría a ser la vida después de la muerte. Y esto va a depender seguramente de la sociedad en que vivimos, de las costumbres que tengamos y de lo que nosotros hayamos visto en cuanto a los sucesos relacionados a la muerte. Entonces, es por ello que nosotros tratamos de tomar acciones contra la muerte, ya sea desde un punto de vista ideológico, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos considerar en la religión, que nos dice que existe una vida después de la muerte, que al contrario, la muerte no significa el fin, sino el comienzo para una nueva vida, o poder prolongar esta vida, que es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, nos dice que puede que las generaciones que pisamos hoy la Tierra seamos las últimas que conozcamos la muerte, ya que la medicina regenerativa, la investigación genética y la biotecnología nos aseguran la longevidad radical. El proceso va a ser gradual
ya que los niños de hoy serán testigos del final de la diabetes, del Parkinson, del Alzheimer o del cáncer, y tendrán posibilidades seguramente de vivir hasta 150 años. Pero en 2050 nos dice es posible que tengamos un cuerpo sano como el de un quinceañero durante 500 o 5000 años. Veamos, esto lo dice Michael Hammer, ¿no? Que es un doctor que tiene una serie de estudios y escritos relacionados a prolongar la vida. De este párrafo quiero rescatar que nosotros, de alguna manera, valiéndonos de la tecnología, o si esta ya no nos abastece, vamos a ir a un mundo ideológico, buscamos tener alguna acción contra la muerte. No estar así preparados contra la muerte, porque eso resulta quizás muy difícil, pero sí tener una ilusión de cómo prolongar nuestra vida, hacerle frente a la muerte. Para ello utilizamos muchas creencias, sean ciertas o no, y somos capaces de rellenar aquellos vacíos que la ciencia deja porque no se pueden comprobar. Nosotros, con tal de creer que podemos prolongar nuestra vida, la rellenamos con ilusiones o con creencias, ¿no? Listo. Entonces, una vez que hemos visto estos dos conceptos, ahora sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos quiere decir el cuarto capítulo. Edgar Morin, en esta parte del libro, busca independizarnos un poco de las creencias que tengamos, tanto es así como las creencias religiosas, y nos dice que no es que vayamos a poder prolongar nuestra vida con el simple hecho de crear, y que es muy poco demostrable que cuando nosotros dejemos de vivir vayamos a encontrarnos con un paraíso, por ejemplo, o que vamos a morir y nuestro espíritu vaya a ir a un nuevo ciclo de vida. Sin embargo, dice, si esto no se niega rotundamente, nosotros luchamos contra esto con nuestras creencias, por ejemplo, de la existencia de un paraíso o de la existencia de un infierno, ¿no? Y esto siempre ligado a ideas un poco más religiosas. También nos dice que si bien estas ideas de religión no nos permiten vivir, lo que podemos hacer es prolongar nuestros actos, ¿ve? Que sería mucho más importante que pensar en vivir para siempre, es decir, hagamos cosas que duren después de nuestra muerte. Y sería una manera ideal también en comparación, ¿no?, con encontrar un paraíso, sería una manera también de vivir perpetuamente, pero a través de nuestros actos. Edgar Morin es filósofo y también nos dice, nos plantea cuestiones tales como si a base de nuestros ideales o a base de la dependencia de las creencias, más allá de las religiosas, nuestras ideas filosóficas nos pueden hacer vivir para siempre. Y no acepta esto porque él integra al ser humano en dos partes, ¿no? La parte física, la parte biológica y la segunda parte que sería el psiquis, la psicología. Entonces, la filosofía se desarrolla en base psicológica y no en base biológica, y es por eso que nos permitiría prolongar nuestra muerte, ¿no? Ahora, nosotros a través de la ciencia podemos fijarnos, como hemos visto en la parte de acciones contra la muerte, podemos fijarnos actitudes para prolongar nuestra vida, así por ejemplo nuestra buena alimentación, o podemos pensar que un adecuado ejercicio físico nos pueda prolongar la vida. Eso sí, o sea, eso va a base biológica, entonces eso sí nos puede ayudar a prolongar un poco más nuestra vida y sería una buena acción real contra la muerte, ¿no? Y también nos dice que si bien nosotros estamos luchando constantemente con la idea de morir, no debemos caer en un vacío de resignación. No es que debamos aceptar nuestra muerte como tal. Yo no voy a nacer
y voy a tener conocimiento de que me voy a morir y debo resignarme totalmente a esto, porque si bien nuestra base biológica es limitada, nuestra base psíquica puede ir más allá de la muerte, y es por eso que se establece esa lucha, ¿no? Biológicamente no podemos luchar contra la muerte porque sabemos que nuestras células se degradan y las enfermedades y un sinfín de razones nos pueden llevar a la muerte a nivel biológico, pero a nivel psicológico, a nivel del pensamiento, podemos reestructurar esa lucha contra la muerte. Bueno, el libro es netamente filosófico y entrelaza muchos conceptos. Se hace un poco difícil de comprender, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista filosófico, vamos a darnos cuenta que el mismo autor, Edgar Morin, tiene un acto un poco desesperado en aclarar que biológicamente no podemos hacerle frente a la muerte por las limitaciones que tenemos, pero psicológicamente sí, podemos crearnos ideas, creencias que hacen que nosotros aceptemos la muerte un poco más fácil, ¿no? Bueno, ese fue un pequeño resumen del cuarto capítulo, y decir como parte final, a manera de conclusión, que definitivamente aún no estamos, así lo creo, aún no estamos en una etapa de nuestro desarrollo social en el que podamos evitar la muerte o en el que podamos prolongar nuestra vida, aún así valiéndonos de la ciencia, pero tal vez en algún momento lleguemos. Sin embargo, esta lucha que tenemos en contra de la muerte no va a desaparecer, y lo que yo creo es que este libro busca aclararnos eso. Vivimos constantemente pensando en la muerte y con un temor escondido del que somos conscientes, o podemos ser inconscientes, pero estamos sujetos a eso por presiones personales o por cuestiones que nos plantee la sociedad. Ahora, yo definitivamente soy consciente de que voy a morir, y a quien no le causa un tanto de temor esta idea, ¿no? Pero aquí les dejo un par de frases, espero que les sirva. Y bueno, les recomiendo leer un poco de este libro, que al principio se hace un poco complicado de entenderlo, pero al final le agarras una onda un poco filosófica y se hace muy fácil. Bueno, el primero de Andy Warhol, que dice: la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga, y lo habíamos mencionado antes, ¿no? Lo que se va a hacer perpetuo siempre son nuestros actos, ya sean buenos o malos. Y el otro que dice, es algo que ha estado presente siempre, ¿no? Nos encontramos con este lema muchas veces, que dice: sueña como si fueras a vivir para siempre, vive como si fueras a morir hoy. Y bueno, ese fue el cuarto capítulo. Gracias. Bien, ahora vamos a realizar las conclusiones del libro El hombre y la muerte de Edgar Morin. El ser humano es un mamífero, un animal totalmente diferente debido a la capacidad crítica y racional de enunciar y comprender la naturaleza y el mundo que le rodea. Es por ello que el ser humano se dedica a estudiar temas y conceptos tan complejos y difíciles de entender propios de la naturaleza, como por ejemplo la muerte. Un concepto que se relaciona mucho al ser humano, mucho a cualquier animal, pero que sin embargo el ser humano trata de describirlo, comprenderlo, enunciarlo de alguna manera racional. Y eso es lo que hace Edgar Morin. Edgar Morin se aleja de esas vallas, de esos contextos, de esos marcos tradicionales en los que se estudia la muerte desde el punto de vista y el carácter religioso. Como lo han hecho muchos autores estudiando la muerte,
este concepto lo estudiaron desde el punto de vista religioso. Así, por ejemplo, empezaron a analizar las ideas encuadradas en el marco de la religión católica, las ideas encuadradas en el marco de, en este caso, la religión de los hindús, y así, comprendiendo la naturaleza de la muerte como un ente más allá, como un ente que el ser humano difícilmente alcanzará a comprender, planteando teorías como de la resurrección, planteando diversas hipótesis posibles a muchas preguntas interrogantes que el ser humano se hace, como por ejemplo, ¿qué es la muerte? ¿Cuál es el afán o la finalidad de que la conciencia humana busque o trate de hacer trascendente la muerte, convirtiendo, originándola en una inmortalidad? ¿Por qué es que el ser humano cambia ese instinto, esa conducta, ese pensamiento del pánico, en el cual es característica en una sociedad común, cuando se transforma en una sociedad o en un estado en guerra, producto de diversos conflictos en las que el ser humano cambia totalmente y concibe a la muerte de una manera diferente, donde le empieza a perder temor, donde se avienta y no tiene ese trauma de morir, lo tiene en una medida totalmente precaria. Entonces, el ser humano a lo largo de la trayectoria de la vida se pregunta respecto a este concepto, y lo que hace Edgar Morin, y eso es lo que nos ha gustado a mí y a muchos de mis integrantes del grupo, y a muchos de los integrantes del grupo, es justamente eso, que enunció de una manera más crítica, de una manera racional, un entorno natural, un entorno subjetivo y objetivo al mismo tiempo respecto a la comprensión de la muerte y su relación que tiene con el ser humano. Y no se centró en los caracteres religiosos sobre las cuales se han abordado ya muchas ideas, lo que da origen a una nueva serie de investigaciones, a una nueva serie de modelos para poder crear un nuevo marco respecto a este tema. Entonces, nosotros no somos ajenos a este tema, ni a esta problemática. El ser humano a lo largo del tiempo pregunta, argumenta y se responde. Eso es lo que un investigador, un científico, un universitario y un filósofo hacen. Basarse en una actitud crítica y racional respecto a temas que convergen de alguna manera a la sociedad y al ser humano. Analizarlo desde sus elementos más individuales como el mismo ser humano con su conciencia propia, y analizarlo desde elementos mucho más complejos, sistemas se podría decir, en las que ya existe una interacción de los elementos, sistemas abiertos totalmente. Entonces les invito a leer este libro de Edgar Morin.